Fíjate, Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y luego dice el verso 10: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hoy quiero, hermano, el primer domingo de este año, hablarte o enseñarte más bien un poquito acerca de las primicias. Y antes de hacerlo, de veras, de todo corazón, yo quiero agradecer a Dios porque ustedes son una congregación que sabe dar. Yo no tengo ningún problema con esta iglesia en cuanto al dar. Es más, de hecho yo no tengo ningún problema con ustedes en cuanto a nada, ¿no? Pero menos en cuanto al dar, porque ustedes han demostrado, hermanos, tener un corazón dadivoso. Y alguien puede pensar esta mañana, bueno, y entonces ¿por qué nos está enseñando sobre las primicias, no? Sobre el dar primicias. Porque yo creo, hermano, que es una enseñanza que trae mucha bendición y que es mi obligación como pastor enseñarlo. Cada quien lo debe poner en acción de acuerdo a su propia voluntad, porque yo te he dicho que nada en la vida cristiana se puede hacer por obligación o por temor o por presión o por manipulación. Todo se tiene que hacer voluntariamente. Entonces yo lo enseño y tú sabes si lo haces o no lo haces, pero yo lo tengo que enseñar como pastor. ¿Por qué? Porque es una enseñanza bíblica y porque aparte es una enseñanza que trae muchísima bendición. Si tú traes tus primicias durante todo este mes de enero, el primer domingo de febrero se cierra esa puerta. Ya no más, ¿verdad? Pero todo enero, si tú dices, hermano, yo traigo mis primicias, ¿verdad? Y las quiero entregar o ya las entregué en el bote de la ofrenda, ya terminamos la reunión y yo quiero que ore por mí, yo quiero hacerlo. Yo quiero orar por tu casa y orar por tu familia, ¿verdad? Y orar por tu economía y por tus finanzas, porque yo creo, hermano, que es un paso de fe. Ahorita te lo voy a decir, ¿verdad? Es un paso de fe dar primicias. Una cosa es diezmar, otra cosa es ofrendar, pero otra cosa muy distinta es dar primicias. Y es un paso de fe que yo creo como pastor que tengo que de alguna manera honrar en tu vida para orar por ti y por tu familia. Muy bien, ahora hay dos palabras muy importantes. Hay dos palabras que yo veo aquí en Proverbios capítulo 3 versos 9 al 10 que debemos resaltar en este versículo antes de empezar este estudio. Fíjate, la primera es honrar. Dice allí en el versículo 9 del capítulo 3 de Proverbios: honra a Jehová con tus bienes. Otras Biblias allí cuando dice bienes dice riquezas. Honra a Jehová con tus bienes o honra a Jehová con tus riquezas. Y esa palabra honrar es la palabra kavod. Kavod significa, hermano, o kavod tiene que ver con distinguir, estimar, glorificar o venerar. Fíjate, todas esas palabras hablan de la palabra en hebreo kavod. Honra, distingue, estima, glorifica, venera a Jehová con tus bienes. Es la misma palabra, esa palabra kavod en hebreo es la misma palabra que vemos en Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30. No lo busques, pero allí viene la historia de Elí. Y un profeta viene a Elí, que era el sumo sacerdote, y le dice: tú has honrado a tus hijos más que a mí. Tú has kavod, tú has venerado, tú has distinguido, tú has estimado, tú has glorificado a tus hijos, Elí, más que a mí. Por lo mismo, yo los voy a destituir a ti y a tus hijos del ministerio. Porque luego agrega el profeta y dice: porque yo honraré a los que me honran. Yo kavod a los que me kavod. No sé si pudiéramos decirlo de alguna manera, ¿no?
Fíjate lo que está diciendo Dios ahí en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 30. Yo voy a distinguir, yo Dios voy a distinguir, yo Dios voy a estimar, yo Dios voy a glorificar y a venerar a los que saben distinguirme, estimarme, glorificarme y venerarme a mí. ¿Entiendes lo que estamos hablando, hermano? Honrar a Dios es darle a Él el lugar que a Él le corresponde y el lugar que Él merece. Debemos honrar a Dios, hermano, tú y yo, por encima de cualquier objeto o por encima de cualquier persona. Y la promesa es que cuando lo honramos a Él, Él nos honra a nosotros. Y no tiene por qué honrarnos. Nosotros no somos dignos de ser honrados, pero a Dios le place honrarnos. Dios quiere honrarnos cuando tú has aprendido, cuando yo he aprendido a honrarle a Él. Y no estoy hablando solamente aquí de dinero, estoy hablando de darle la honra en cualquier área y en cualquier parte de nuestra vida. Y cuando le honramos a Él con lo que somos y con lo que tenemos, entonces no soy digno, pero a Él le place, a Él le gusta, Él quiere también honrarme. Porque dice ahí, le dice el profeta Elí, yo voy a honrar a los que me honran. Ahora, la segunda palabra que es importante allí en los versos que acabamos de leer de Proverbios es la palabra primicias. La palabra primicias en hebreo es reshit, que significa, escucha, dar lo primero, poner en primer lugar, ofrecer lo primero con lo que iniciamos o dar el principio de algo. Eso significa, todo eso es lo que significa la palabra reshit. Dar lo primero, poner en primer lugar, ofrecer lo primero con lo que iniciamos, dar el principio de algo. Cuando tienes un hijo por primera vez, lo ofreces como una primicia para Dios. Cuando tus árboles frutales dan fruto, la primera fruta que viene del árbol la ofreces como primicia para Dios. Algunas personas ofrendan su primer o dan su primicia de su primer sueldo, ¿verdad? Estuvieron busque trabajo y no había por meses, y entonces ahí se estaban desesperando y llorando y le prometen a Dios, ¿verdad? No estoy diciendo que esto lo hagas tú, pero es el corazón de algunas personas, ¿verdad? Le prometen a Dios y dicen, Señor, si tú me das trabajo, el primer sueldo, la primer quincena va a ser para ti. Como Ana, que estaba orando y le dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a ofrecer para ti todos los días de su vida mientras que viva, ¿verdad? Y entonces Dios dijo, órale pues, acepto tu trato, te lo voy a dar. Y le dio un hijo. Al año siguiente ella tenía un hijo, regresó con ese hijo. Después dice la Biblia que lo destetó. El destete era 3 años después, cuando el niño cumplía más o menos entre 4, 5 años de edad. Y a esa edad, Ana trajo a su hijo delante de Elí y le dijo, aquí está mi hijo, por él oraba. Y yo le prometí al Señor que si él me lo daba, yo le iba a dar la primicia, yo le iba a dar a este hijo. Y aquí lo traigo y se va a quedar aquí contigo y va a vivir contigo. Cuando yo les he hablado de esta historia, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes harían eso? ¿Cuántos de ustedes dejarían a su hijo de 5 o 6 años en mi casa? ¿No? Pastor, y yo te digo, ¿y yo para qué lo quiero? Llévatelo, ¿verdad? Pero alguien que venga y diga, pastor, yo pedí por este hijo, Dios me lo dio y ahora aquí está, lo entrego para que el Señor lo use y lo haga con él lo que él quiere. Escúchame, Ana cumplió lo que prometió, ¿verdad? Y algunos dicen, Señor, si tú me das el trabajo que tanto trabajo me ha costado encontrar, ¿verdad? Que no tengo hasta ahorita, que estoy desesperado. Señor, si tú me lo das, la primer quincena es para ti. Y Dios dice, órale pues, acepto el trato, pero hay que cumplir, ¿no? Los primeros frutos, lo primero para Dios, esa es la palabra reshit, ¿verdad? Ahora, hay diferentes maneras de honrar a Dios. Por ejemplo, cuando lo alabamos y le adoramos, ahí lo estamos honrando. Cuando obedecemos sus mandamientos y sus ordenanzas, ahí lo estamos honrando. Pero también cuando damos, cuando diezmamos, cuando ofrendamos, cuando traemos nuestras primicias delante de Dios, ahí también lo estamos
honrando. Entonces, el versículo que acabamos de leer en Proverbios enseña que al honrarlo con nuestras primicias recibimos bendición. Porque fíjate lo que dice allí, regresa conmigo a Proverbios capítulo 3. Dice, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Escucha, te quiero llamar la atención a varias cosas. Rebosar. ¿Qué es rebosar? Rebosar es llenarse en exceso. Rebosar es desbordarse. Algo que está tan lleno que sobrepasa los límites de su contenedor. Eso es rebosar. Y Dios dice, si tú me honras con tus primicias, van a rebosar tus lagares llenos de mosto, tus graneros con abundancia. ¿De qué está hablando, hermano? Está hablando de abundancia y sustento en lo material. Graneros habla de pan, lagares habla de vino, está hablando de provisión y de alegría. Y es la misma idea, hermano, que vemos en Mateo capítulo 6, versículo 33, donde dice que si buscas primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, y ese todo lo demás es vestido y comida, según Jesús estaba hablando, todo lo demás va a venir por añadidura. ¿De qué estoy hablando, hermano? Estoy hablando de que Dios se encarga de nuestras necesidades y nos da en abundancia cuando aprendemos a buscarle y aprendemos a honrarle. Y fíjate la palabra que estoy usando, aprendemos a honrarle y aprendemos a buscarle, porque no cualquiera sabe buscarle y no cualquiera sabe honrarle. Pero hay que aprender a buscar su rostro, hay que aprender a orar, hay que aprender a buscar a Dios, hay que aprender a honrarle en lo que vemos, en lo que hablamos, en lo que oímos, en lo que hacemos, en lo que damos, en nuestros caminos. Hay que aprender a honrar y a buscar a Dios. Por eso mi oración para este año, para ustedes, hermanos, es que Dios desate en ustedes y en mí hambre y sed, pasión, deseos, anhelos intensos por el Señor. Porque tú y yo necesitamos este año aprender a buscarle y aprender a honrarle. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por dónde estoy caminando? No, yo no quiero ver, ni hablar, ni oír, ni pensar, ni hacer, ni caminar por ningún camino, por ninguna cosa que esté en desacuerdo con la palabra de Dios. Yo quiero este 2025 honrar a Dios en todo lo que hago y en todo lo que soy y en todo lo que tengo. Porque si yo aprendo a honrarle y yo aprendo a buscarle, entonces Dios se va a encargar no solamente de mis necesidades económicas o físicas, sino también de mis necesidades espirituales. Y déjame decirte esto, y lo dicen todos los pastores, y yo te lo digo esta mañana porque es real: Dios no necesita nuestro dinero, pero Él se deleita cuando lo reconocemos, cuando lo honramos y cuando damos voluntariamente en agradecimiento. Porque de la misma manera que Dios no necesita nuestro dinero, hermano, tampoco necesita nuestra oración, tampoco necesita nuestra adoración. Ores o no, adores o no, Dios sigue siendo Dios. Pero Dios se deleita cuando tú oras y Dios se deleita cuando tú adoras. Y si lo ponemos a Él en primer lugar, desde el inicio de este año, Él promete bendecir y suplir para nuestras necesidades. Ahora, dar nuestras primicias a Dios es un principio espiritual que se basa en 3 áreas. Y me voy a ir rápido, porque esta mañana vamos a tener también Santa Cena. ¿Está bien? Entonces te voy a dar 3 puntos importantes del por qué dar primicias es un principio espiritual básico en nuestra vida cristiana. Número 1, porque reconocemos su señorío. Cuando tú das primicias, estás reconociendo su señorío. Ve conmigo, Salmo capítulo 24. Salmo capítulo 24, el versículo 1.
Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Escúchame, hermano, ofrecer las primicias es reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. ¿Por qué? Porque el Salmo 24:1 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo el mundo es de Dios y los que en él habitan son de Dios. Entonces, cuando yo doy mi primicia, lo único que reconozco es que todo proviene de él. Romanos capítulo 11, verso 36 dice, de él, por él y para él son todas las cosas. Y tú y yo solamente somos administradores de lo que él nos ha dado. Y si somos fieles para administrar en lo poco, la Biblia dice que entonces Dios nos confía lo mucho. Y si no somos fieles para dar en lo poco, tampoco nos va a poner en lo mucho, ¿verdad? Pero solo cuando tú y yo somos fieles administradores, entonces Dios nos puede confiar más. Y al dar, no solo reconocemos su señorío, sino que además mantenemos nuestro corazón centrado y enfocado en Dios y no en lo material. Poner a Dios en primer lugar y darle lo mejor, hermano, establece un principio espiritual en nuestros corazones. Darle al Señor abre puertas en nuestras vidas para recibir su favor y su bendición. Escúchame, ¿por qué es importante? Hermano, ¿por qué será importante dar las primicias? Porque estás poniendo en primer lugar a Dios en tu vida, porque le estás dando lo mejor y porque eso tú no lo ves, yo no lo veo, pero eso abre puertas para recibir su bendición y para recibir su favor. Necesitas oír la voz de Dios. Y si Dios te habla, dalas, ¿verdad? Da tus primicias. Necesitas oír la voz de Dios y ser obediente, como yo te decía hace un momento, como Ana, ¿verdad? Y decirle, Señor, aquí está, voy a ser obediente, te voy a dar a ti, te voy a honrar con lo que tengo y Dios te va a honrar a ti. Número 2, segunda cosa, expresamos gratitud. ¿Por qué es importante dar las primicias? Porque expresas gratitud. Ve conmigo, esta cita es muy interesante, Deuteronomio capítulo 8, y vamos a leer el versículo 11 al 14. ¿Están ahí? Dice, cuídate, esa palabra es muy importante, cuídate de no olvidarte. Segunda palabra importante. Primera, cuídate. Segunda, olvidarte. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, dice el verso 12, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y entonces, dice verso 14, se enorgullezca tu corazón. Escucha, tercera palabra importante, orgullo. Se enorgullezca tu corazón, y repite de nuevo, y te olvides de Jehová tu Dios, que fue el que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿A quién le estaba escribiendo esto Moisés, hermano? Le estaba escribiendo a la nueva generación que iban a entrar y conquistar la tierra prometida. Y Moisés les dice, ustedes jóvenes, ustedes nueva generación, que eran unos niños cuando salieron de Egipto, o que aún no nacían cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Y que han venido caminando durante todo este desierto y que ahora están a punto de entrar a la tierra prometida. Ustedes deben de cuidarse, de no olvidarse, de que no lleguen a la tierra prometida y coman, se sacien, edifiquen, aumenten, se multipliquen, tengan casas, tengan vacas, tengan oro, tengan plata, tengan ovejas, y entonces su corazón se enorgullezca y se olviden de lo que Dios hizo por sus padres, lo que Dios hizo por ustedes, que los sacó de tierra de servidumbre y los trajo aquí a la tierra prometida.
Ustedes necesitan aprender a dar lo primero y lo mejor al Señor. ¿Por qué? Porque esa es una manera de expresar agradecimiento. El problema, hermano, está en que si nos olvidamos de Dios, dice ahí la cita, nos volvemos orgullosos y pensamos que tenemos dinero y tenemos lo que tenemos por nuestra inteligencia, por nuestra astucia, por nuestro esfuerzo, porque le echamos ganas, porque nos quemamos las pestañas. Y Dios dice, no, acuérdate que no es tu carrera, acuérdate que no es tu empleo, acuérdate que no es lo que ganas, acuérdate que no es lo que tienes, acuérdate que no es lo que has logrado o lo que has hecho por ti, acuérdate que soy yo. Porque escúchame, porque puedes ganar $1,000,000 mensuales y ese $1,000,000 se te puede ir como agua entre los dedos de la mano. Yo les comentaba la otra vez el caso que me comentó un hermano aquí en la iglesia de una familia que recibió $4,000,000 porque el abuelito allá en Estados Unidos se murió y ellos recibieron $4,000,000, no de dólares, de pesos. Se convirtieron en $4,000,000 para ellos aquí en México. Eran pobres, ¿no? Recibieron los 4,000,000 y lo primero que hicieron fue irse a la playa, comprarse una camioneta de lujo, en la playa comprarse trajes de buzo, patitos de hule y todo lo que se les ocurrió, ¿verdad? Y en un año perdieron los 4, porque escúchame, porque no es por ti, es por Dios. Y puedes ganar $100 mensuales, hermano, y tu alacena está rebosando y tener para más de lo que tú crees, porque no es los $100, no son los $1,000, no es el $1,000,000, es Dios bendiciendo y trayendo prosperidad a nuestras vidas. Amén. Dándonos la capacidad y la inteligencia para administrar sabiamente espiritualmente. Fíjate lo que sigue diciendo, versículo 17. Dice, y digas en tu corazón, ahí en Deuteronomio 8, verso 17, dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No hagas eso, dice Dios, ¿verdad? Sino acuérdate, verso 18, de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. Escucha lo que dice, hermano. Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tú me puedes dar a mí el poder para hacer riquezas? Dice ahí la palabra, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Escúchame, ¿cuándo cuándo se cumple esta promesa en nuestras vidas, hermano? Cuando hacemos lo que se nos da la gana, cuando no nos acordamos de Dios, cuando no aprendemos a honrarlo y a obedecerlo. No. Esta promesa se da en nuestra vida cuando tú y yo somos obedientes a Dios, cuando le honramos con lo que tenemos y con lo que hacemos, cuando vivimos una vida dedicada para Dios, cuando lo que vemos, lo que hablamos, lo que oímos, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que caminamos, le da honra y gloria a nuestro Señor. Y entonces Dios dice, yo te voy a bendecir. ¿Por qué? Porque yo voy a honrar a los que me honran. Pero Señor, no gano mucho, no tengo el gran empleo, no tengo las grandes finanzas. Y dice Dios, pero yo te voy a honrar, porque si tú me honras a mí, yo te voy a honrar a ti. Si tú me buscas primero, yo voy a suplir para tus necesidades. ¿Por qué te preocupas por el vestido? ¿Por qué te preocupas por la comida? Ve las aves, ve las plantas. Tú me honras a mí, yo te voy a honrar a ti. Somos agradecidos cuando constantemente reconocemos que es por Dios, reconocemos que es por Él. El agradecimiento constante, escúchame, echa fuera el olvido y echa fuera de nuestras vidas el orgullo. Ser agradecido es reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Y necesitamos tú y yo practicar cada día el agradecimiento. Abrir los ojos lo primero en la mañana y decirle, Señor, gracias porque sigo vivo y me puedo mover y puedo estirar los brazos y puedo estirar las piernas y me puedo bajar de la cama y puedo ir y trabajar, y me das inteligencia para hacerlo y me das sabiduría y me das gracia delante de los jefes y de los compañeros de trabajo, y me das gracia en la escuela y me das gracia delante de los profesores, y me guardas en el camino, en mi entrada y en mi salir, y provees en mi mesa, y tengo que comer, y tengo techo, y tengo abrigo,
y tengo una familia, como para no darle gracias a Dios, ¿verdad que sí, hermano? Gracias, Señor, por lo que me has dado, y gracias, Señor, por lo que no me has dado. Practicar, hermano, tú y yo debemos practicar el agradecimiento. Y número 3, ¿por qué debemos dar nuestras primicias? Porque es un paso de fe. Ve conmigo, por favor, Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Dice: traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y luego dice el Señor: y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. El dar, no importa qué des, diezmos, ofrendas o primicias, el dar siempre es un acto de fe. ¿Por qué? Porque estamos declarando, cuando damos, estamos declarando con acciones que le creemos a Dios. Escúchame, hermano, ¿cómo es posible que Dios nos va a bendecir con el 90%? Si con el 100%, hermano, casi no me alcanza, ¿cómo Dios va a proveer en el 90%? Pues escúchame, yo no lo sé, pero Dios dice que cuando das el paso de fe y das tu diezmo, ese 90 te alcanza más que con el 100. Y eso, hermano, escúchame, yo lo he comprobado en mi vida, con Mireya, con mi familia, todos estos años. Todos estos años. Estuve enfermo a principios del año pasado, ¿no? En enero, y me operaron y la operación fue tremendamente costosa, y yo le doy gracias a Dios por la vida de ustedes y la vida de otras personas que ni conozco, que me mandaron ofrenda, hermano, que me dieron dinero. Y escúchame, de ese dinero todavía tengo para seguir pagando los exámenes que me hago cada 3 meses. todavía hay dinero ahí, ¿verdad? Tengo un sobre que es dinero para gastos después de la operación, ¿no? Y tengo que hacerme el antígeno prostático y tengo que hacerme varios análisis cada 3 meses y tengo que pagarle al doctor por su revisión cada 3 meses. Ese dinero no lo saco ni de la iglesia ni de mi casa, ese dinero lo saco de ustedes, gente que me dio para esa necesidad. Todavía ahí me queda. Y yo estoy seguro que meto el sobre y se multiplica el dinero. Otros 4 de a 500, ¿no? Y vuelvo a sacar, pago, meto el sobre donde lo tengo guardado y se multiplican otros 5 de 500. Escúchame, hermano, porque Dios es bueno. No es por nosotros, es por Dios, es porque el Señor nos bendice, porque das el paso de fe, le crees a Dios y dices: Señor, no sé, pero yo voy a dar creyéndote a ti. Y Dios dice: muy bien, tú me das creyéndome a mí, yo te doy a ti, porque yo honro a los que me honran. Y yo bendigo tu vida, y yo te prospero, y yo te multiplico. Eso fue lo que pasó con la viuda pobre, hermano, en Marcos capítulo 12, versos 41 al 44. Fue alabada por Jesús, no por la cantidad que dio. Escucha, Jesús no la alabó porque la viuda dio $5 millones. Jesús no la alabó por eso. Jesús la alabó, hermano, porque ella dio todo lo que tenía, lo mínimo que una persona podía tener. Jesús dice a sus discípulos: los demás dieron lo que les sobraba. Ella echó, escucha, dice, de todo su sustento. Ella dio todo su sustento. Dio esta mujer sacrificialmente, pero dio en fe. Dio totalmente confiada en Dios como proveedor de su vida. Y además yo estoy convencido, no lo dice la Biblia, pero yo estoy convencido que esta viuda pobre dio con alegría y con gozo. Y esas actitudes fueron las que Jesús elogió. Y me llama mucho la atención que Jesús no corre a la viuda y le dice: no, señora, por favor, y saca las 2 moneditas que había dado y se las regresa. Jesús no hace eso. Jesús deja que ella eche las monedas y se vaya.
Jesús nunca le dice, así dice el Señor, porque has dado todo tu sustento, ¿verdad? Dios te dice que te va a suplir y te va a dar y te va a proveer y te va a... O sea, Jesús no le dijo nada, la dejó irse. Porque Jesús sabía que Dios era el que le iba a proveer. El Padre le iba a proveer. Que estaba saldada la cuenta con ella. Nadie vio a esta mujer. Nadie se dio cuenta lo que esta mujer hizo, pero Dios la vio. Dios se dio cuenta y Dios fue el que le retribuyó. Y yo termino contándote una historia que siempre te cuento cuando hablo del dar, de un hombre que llegó a una iglesia cuando en aquellos años, cuando los pesos eran gigantes y valían muchísimo dinero, ¿no? Un peso era como 1,000 pesos ahora, ¿no? Y él traía su peso de este lado y traía otras moneditas pequeñas, ¿verdad? De 5 centavos, 20 centavos acá en el pantalón del otro lado de la bolsa. Y entonces entró a la reunión, vino la ofrenda y él pensó, cuando venga la ofrenda me tengo que acordar, acá está el peso, acá están las monedas. Entonces cuando pase la ofrenda yo tengo que sacar de este lado del pantalón las monedas y echarlas. No voy a echar el peso está acá, las monedas están acá. Entonces llegó el tiempo de la adoración y todo, luego pasó la ofrenda y cuando pasó la ofrenda él estaba tan metido y emocionado que metió la mano en la bolsa donde no era, hermano, metió la mano en la bolsa del peso y sacó el peso y lo dio y cuando lo iba echando dijo, el peso, mi peso se fue, ¿verdad? Y ya ni cómo sacarlo porque era de esas iglesias donde pasan con un palito y una bolsita, no sé si la has visto, ¿verdad? Y pasa la edecán y entonces él aventó ahí el peso y vio que el edecán se fue y dijo, ya se fue. Y entonces dice, ya no pude estar en la reunión. Empezó la predicación y él ya no supo de qué se trató la predicación porque él nada más estaba pensando, pero tonto, pero yo sabía, pero el peso estaba de este lado, yo debía haber dado los 20 centavos acá de este otro lado. ¿Por qué di el peso? ¿Por qué me equivoqué? Nunca pongo atención, soy un burro. Salió enojado de la reunión y dice, y yo iba caminando por la calle, dice, iba por la banqueta diciendo, mi peso, perdí mi peso, ¿cómo es posible? Dice, y cuando voy ahí caminando veo tirado en el suelo un peso. Y entonces dice que lo vio y dijo, ¡un peso! Y entonces se agachó y dice, y cuando yo me iba agachando a agarrarlo, oigo la voz de Dios que me dice, ahí está tu peso. Y empezó a llorar. Se regresó a la iglesia y lo volvió a dar de ofrenda. Se regresó a la iglesia y lo volvió a dar. Dijo, se me olvidó la ofrenda, pastor, perdón. Y volvió a dar, o sea, no dio 1, dio 2 pesos, ¿verdad? Pero el segundo lo dio convencido, arrepentido de que se había quejado del otro, ¿no? Dios quiere que le honremos a Él con lo que damos, pero lo que damos voluntariamente. Y si damos primicias, hermano, y nadie está obligado a hacerlo, escúchenme, nadie está obligado a hacerlo, pero si las damos voluntariamente y con alegría y gozo, demostramos, número 1, el señorío de Dios sobre nuestras vidas, número 2, la gratitud que tenemos y número 3, la fe y la confianza en nuestro Señor. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a orar esta mañana. Y vamos a decirle al Señor, Señor, tú pon en mí el querer como el hacer.